Como muchos de vosotros sabéis, llevamos bastantes años trabajando juntas, virtualmente y en el mismo sitio desde hace unos 5 años. Entonces esto nos ha permitido compartir muchas experiencias entre las dos y realmente bueno, pues aunar nuestras energías en el bien del paciente. Entonces os voy a leer una pequeña introducción que bueno, hemos hecho entre las dos. El trastorno visual, con esta charla queremos poner en evidencia que todas las formas de acercamiento al paciente con intención curativa son válidas y que se potencian las unas a las otras. Vamos a ver cómo la exploración y la interpretación de los síntomas desde la medicina oficial nos ayudan en el enfoque holístico de los desequilibrios energéticos. Teniendo en cuenta que el concepto de salud va más allá que el de la eliminación de un síntoma, entendemos que el tratamiento debe incluir todas las medidas terapéuticas a nuestro alcance, sean medidas alopáticas o integrativas. Esto es, se tratará tanto el síntoma como el origen del trastorno, ya sea en su manifestación física como sutil. Para esta charla hemos escogido los casos de 2 personas que acuden al oftalmólogo debido a trastornos visuales. Son muy ilustrativos de esta forma de proceder. Para cada caso, primero, Teresa Noguer describirá la patología oftálmica y su visión desde la medicina integrativa. A continuación, yo explicaré el caso desde la terapia de polaridad y la medicina tradicional china. Veremos cómo los diferentes enfoques nos llevan a una visión muy parecida del trastorno que padece la persona. Asimismo, constataremos el beneficio que supone para la persona aunar las diferentes formas terapéuticas siguiendo, claro está, unas pautas coordinadas. O sea, esto no es aquí, sino que hay un enfoque, una dirección y, bueno, y esperamos tener algún resultado. Bueno, pues os voy a exponer, que si no el micrófono no funciona. Os voy a exponer primero la primera paciente, que es la mayor. La visito desde 1991, llevo con 38 años a mi consulta y en ese momento, bueno, pues era una revisión, lo único a remarcar, una hipermetropía muy alta de 7 dioptrías. Ya en 1996 veis que empieza con un problema de retina, una congestión en un lugar de la retina. Luego aparece un quiste que se va creciendo hasta llegar a ser gigante. Ese quiste luego se ve que está en el marco de una retinosquisis bullosa, una enfermedad de la retina en la que se hacen quistes dentro de la propia retina. Y todo esto se acompaña de una cefalea periorbitaria bilateral. Vente a poner aquí, que así proyectas. Bueno, seguidamente empieza la retinosquisis también en el ojo derecho y luego ya en 2001 empieza con problemas de enfoque. Siguen las degeneraciones en retina, son degeneraciones que vemos más en ojos miopes, pero esta señora con una hipermetropía alta presenta estas degeneraciones. Vale, sí. Pues así no me alejo de Silvia. No. Que acerques la silla mejor. Sí. Vale. Luego aparecería un síndrome de ojo seco, fluctuaciones visuales. Con 54 años ya tenemos cataratas. Aparecen nuevas áreas de distrofia en la retina. Otro episodio de éxtasis venoso y inicia una diplopia vertical, probablemente secundaria a la evolución de las cataratas. Y aquí ya vemos el árbol vascular que empieza a endurecerse con una esclerosis vascular retiniana marcada. La mando al médico internista porque esta señora no se cuidaba de nada, no la veía yo porque le molestaban los ojos, pero nadie más. Y se diagnostica una hipertensión arterial.
Ya con 58 años se tiene que operar de cataratas y en muy poquito tiempo, en 8 meses, la cápsula posterior del cristalino también se opacifica y hay que tratarla con láser. Seguidamente empieza una hiperlipemia. Explica lo que es una hiperlipemia. Una hiperlipemia es un aumento de las grasas en sangre. A pesar de operarse de cataratas, persisten las fluctuaciones de visión, le hacemos un campo visual y veis el primero aquí a la izquierda cómo ese campo visual se ha reducido concéntricamente de forma significativa. También tenemos las migrañas y con tratamiento ese campo mejora, pero al cabo de un tiempo volvemos a ver que se contrae. En este momento le propongo, porque a veces para un médico a quien le vienen, como decía, los pacientes desde la alopatía, no es tan fácil proponerles medidas de tratamientos naturales, ¿no? Entonces yo poquito a poco los voy introduciendo. Aquí ella ya accedió a entrar a tratarse con Silvia en terapia de polaridad. Vale. Sí. Entonces yo la veo y en la anamnesis de la primera visita lo primero que veo es que me llama la atención, es una persona menuda, muy insegura, mirada huidiza, apenas me mira a los ojos, habla muy poquito, la voz muy poco audible, o sea, habla muy bajito. Bueno, le pregunto por su entorno, esto es un resumen, en la anamnesis normalmente la primera visita es larga. Entonces me cuenta que convive con 3 personas mayores, su padre, su madre, una tía. Ella se dedica trabaja en una guardería con bebés, con los que no tiene que hablar, prácticamente. Luego me cuenta que cuando nació era muy chiquitita, y bueno, su madre sufrió mucho por si se iba o se quedaba, ¿no? Realmente no tenían muy claro que pudiera sobrevivir por diversos temas. La alimentación, me cuenta que come de todo y tal y como ella me cuenta cómo cocina, pues no está mal, pero cuando le pregunto por las heces, me cuenta que son heces caprinas, o sea, hay realmente un estreñimiento muy elevado y que tiene muchos gases. El sabor preferente es el dulce, y eso a mí, claro, mi diagnóstico aquí me estoy ciñendo bastante a la terapia de polaridad, pero sí que para mí el dulce es muy significativo desde la medicina tradicional china, puesto que el órgano diana del dulce es el bazo, y me da una información sobre esta persona. Me está hablando de que es una persona extremadamente discursiva y donde, digamos que su pensamiento no para y además con un agotamiento profundo, solo con eso, ¿no? Luego, bueno, le sigo preguntando, ha tenido hemorroides, varices, orina poco, bebe muy poco. Luego empezamos a preguntar sobre el aparato locomotor y bueno, ya lo veis, tiene una espondilopatía degenerativa en L2, L3 con pinzamiento y una discopatía degenerativa L4, L5, L5, S1. O sea, ahí esta persona ya está en un estado energético bastante apuradillo. Duerme poquísimas horas y le cuesta mucho acostarse por la noche, se despierta, pero se despierta agotadísima. Bueno, ¿qué cirugía le han hecho? Y me cuenta, claro, varices, pierna derecha, menisco también era el derecho, hemorroides, prolapso rectal y cataratas. El estado anímico, bueno, pues una persona bastante irascible, aunque no lo demuestra, pero ella misma reconoce pues que se enfada e incluso se siente culpable porque se enfada con las situaciones, está triste, muy nerviosa, retraída, ya os lo he dicho, habla poco y, eso sí, está muy preocupada porque tiene episodios de ansiedad.
Entonces, el estado energético, esta persona ya demuestra una muy poca vitalidad y digamos que el episodio de la lucha ya está en decaimiento, ya está entrando en una fase más profunda. Bueno, ya trabajando las dos juntas, empezamos a ver una mejoría del campo visual, de la agudeza visual, de las molestias, pero surge un problema importante de salud de su padre, que está ingresado, está a punto de morirse, y con esa situación vuelven los síntomas y tiene ya un desvanecimiento. Le enviamos al cardiólogo, es diagnosticada una isquemia miocárdica con bradicardia. En 2015 empiezan ya a mejorar los síntomas con nuestro apoyo y la última visita fue en mayo de 2017, la encontramos muy bien, una agudeza visual del 80%, nunca había visto tanto, un campo visual realmente muy favorable, una evolución muy favorable y en el fondo de ojo no han aparecido más problemas. Bueno, entonces el diagnóstico que os preguntaréis desde la terapia de polaridad, medicina tradicional china. Desde la terapia de polaridad es evidente que esta persona tiene una falta de éter, no tiene espacio donde poder manifestarse. Esa falta de éter nos lleva también a una falta de aire, no hay un intercambio con el exterior. Es una persona que vive con un cinturón en el cuello. Esto va por un lado y digamos que el resto del cuerpo va a ir por otro y evidentemente ese bloqueo ya se irá trasladando al resto de los elementos. Hay una predominancia muy relevante de un estado rayásico, del sistema nervioso simpático y bueno, podemos decir que al mismo tiempo hay un aislamiento de la vida. A ver, esto podemos pensar, bueno, está en simpático realmente, pero una persona que está tan cansada, ¿cómo puede estar rayásica? Realmente hay un fuego, porque el fuego está. El problema es que ese fuego no se puede expresar, ¿no? Entonces es como una botella de cava que está a punto de abrirse, pero no encuentra el camino para encauzar ese fuego. Y según la medicina tradicional china, veréis que volveremos a hablar de fuego. Es un fuego de hígado que asciende, se entiende. El hígado como órgano, bueno, pues se enciende con esa ira. Es un hígado que llega a un momento que ya no puede procesar más emociones y acabará afectando al resto de órganos vecinos, a corazón, a bazo, vesícula biliar evidentemente, y acabará provocando un fuego de corazón que la conducirá a la situación que ella acaba de describir. Aquí esto se une con una insuficiencia de energía de base, de energía de riñón, concretamente en su caso, porque el riñón es la fuente de todo yin y todo yang, de todo el chi del organismo. Entonces, en este caso concreto podemos hablar de una insuficiencia de yin, que sería la parte más sustancial de esa energía. Es la parte que nos aporta todos los líquidos orgánicos de nuestro cuerpo, desde la medicina china. Y esa insuficiencia de bazo, de ese disco rayado que no para. Yo ahora quisiera que os quedarais con algunas palabras clave de lo que interpreto en sus patologías oculares, ¿no? La retinosquisis es la formación de quistes dentro de la retina. Ahí hablamos de una debilidad porque ese tejido no tiene capacidad de sustentarse, de mantenerse cohesionado y se forman bolsas de agua en su interior. La congestión venosa nos habla también de un estancamiento del sistema acuoso, o sea, del elemento agua en la retina. El aumento de la estría central en las arterias retinianas
significa que hay un endurecimiento de la pared arterial y eso nos lleva a pensar en un predominio de las fuerzas de esclerosis, de endurecimiento, que van a causar la hipertensión arterial. La contracción del campo visual, otra vez hablamos de fuerzas centrípetas predominantes de colapso. Las cataratas es la petrificación, la mineralización del cristalino. La pérdida de conocimiento nos habla de que ya esos cuerpos constitutivos, especialmente el cuerpo vital, está tan debilitado que la persona ya se está descarnando, o sea, los cuerpos constitutivos superiores están empezando a abandonar el cuerpo. La isquemia cardíaca, otro tanto, es una contracción de las arterias que ya está afectando al corazón. La bradicardia es una pérdida del ritmo vital y de la capacidad contráctil de ese corazón. Y ya estamos, evidentemente, a las puertas de un infarto de miocardio. Más o menos tenemos un esquema de la paciente número 1 y ahora vamos a hablar de la paciente número 2. Esta persona es también mujer, viene a mi consulta con 45 años y simplemente viene también a una revisión. En esta tenemos el otro polo de los defectos de refracción, es una miopía magna de 18 y de 16 dioptrías, o sea, muy alta, y una presbicia. Explica lo que es magna. Miopía magna sí. Es una miopía maligna, estas miopías que crecen durante toda la vida. La agudeza visual veis que es relativamente débil, un 55% en un ojo y un 75% en el otro. Hay un estrabismo latente, convergente y un poquito vertical. Y la retina es una retina muy adelgazada, muy atrófica, típica de estas miopías altas. También empieza ya con 45 años una catarata, esto es muy frecuente en las miopías altas. Tenemos un síndrome de ojo seco y como base una talasemia minor. Una talasemia es una enfermedad en que los hematíes son un poquito más esféricos de lo normal porque hay una alteración de la hemoglobina, es una hemoglobina alterada la que hay dentro del hematíe. Y eso significa que esos hematíes, cuando pasan por el filtro del bazo, como no son flexibles, muchos son destruidos. Y eso lleva a anemia ferropénica frecuente en estas pacientes. La menor es porque es más leve, hay otra forma, que es la mayor, que esa ya a veces llega a ser incompatible con la vida. Bueno, pues entonces esta persona al cabo de un tiempo viene con una serie de problemas visuales y es porque tiene un desprendimiento de vitrio posterior. El vitrio, la gelatina que aguanta, sustenta el ojo, se contrae, se separa de la retina y entonces en esa interfase que queda entre la pared del vitrio y la retina es un espacio vacío y eso crea una serie de reflejos y de problemas visuales. Seguimos, ahí se queda de momento el problema, pero ya en el 2014, 4 años después, la pérdida de visión es significativa y vemos un campo visual muy deprimido, luego os lo enseño, y empieza una diplopia, empieza a ver doble, porque el estrabismo se ha descompensado, pero ese estrabismo se ha descompensado porque ha hecho un espasmo de acomodación. ¿Qué significa? Que cuando quiere enfocar de cerca, los músculos que permiten el enfoque de cerca y además la convergencia están actuando de forma exagerada y entonces esto hace que haga un estrabismo. En una persona mayor que se descompensa un estrabismo sin una causa clara, hay que descartar siempre un proceso central. Hacemos una resonancia magnética, que ahora, si quieres pasar a la siguiente y la enseño, y en la resonancia magnética aparecen unas lesiones que son las típicas de, aquí en este se ve peor, veis que son más blanquecinas, son lesiones típicas de infartos cerebrales. Estamos hablando de una persona muy joven, ¿de acuerdo? Este es el campo que vimos deprimido, luego ya con tratamiento mejoró. Pasa la anterior. ¿Qué tratamiento? Bueno, el tratamiento antroposófico es muy complicado de explicar.
Si luego queréis en las preguntas, pues no sé quién me ha hecho la pregunta. Luego si quieres te lo explico porque es realmente es muy extenso. Seguimos con los potenciales evocados, que es una exploración para ver cómo es la conducción del nervio, en este caso óptico. Hay un enlentecimiento de la conducción, o sea, hay una neuropatía óptica evidenciada. En este caso, aquí sería funcional, los potenciales son funcionales. Y seguimos adelante, aparece un dolor opresivo importante en el ojo derecho. También tenemos concreciones cálcicas en la conjuntiva y la visión sigue disminuyendo. Bien, entonces en este momento, igual que antes, consigo que vaya a ver a Silvia. Muy bien. Bueno, pues me llega a mí con lo que acaba de escribir Teresa y bueno, le empiezo a hacer la anamnesis. Me cuenta, le pregunto, bueno, aquí tenemos los datos relevantes, pues bueno, es una persona que a nivel la boca está afectada, ya vemos, tiene muchos empastes, tracción de las muelas, tiene tos nocturna, me refiero a una tos nocturna con falta de aire, un poco de alergia, pero a dos elementos muy concretos. Le vuelvo a preguntar por el sabor preferente y me dice que primero era el salado, pero luego el dulce. En este caso salado está asociado a energía de riñón, dulce a bazo otra vez. Y me refiere que no tiene dificultades en este caso en la digestión, pero ojo, es una persona que come muchísima carne, muy pocas verduras y muy pocas frutas. Es decir, está tomando una alimentación de fuego. Entonces pasamos. Me refiere también a una infección de riñón hace unos 3 años, con un quiste en riñón, orina muchísimo, una menopausia a partir de los 47 años, un poquito temprano, intervenciones, pues amígdalas, muelas del juicio, tumor benigno en oído, o sea, estamos en óvalo de fuego, todo lo que tiene. El estado anímico es una persona muy triste, venía realmente con una tristeza muy marcada por la pérdida de la madre hacía 2 años y de la cual no se había despedido como a ella le hubiera gustado. Luego también, bueno, baja autoestima, miedos, muchos miedos, con problemas familiares, con el marido, con el hijo, episodios de ansiedad importantes y como la paciente anterior, ahí había un trasfondo de ira, de enfado no permitido, ¿no? O sea, me enfado pero me siento culpable porque me enfado, ¿no? La evaluación postural, de nuevo tenemos una postura de agotamiento, no tan marcada como en el caso anterior, con falta de energía vital. Y bueno, principalmente el motivo de la consulta era pues el fuerte dolor en el ojo, porque realmente le dolía muchísimo, y los episodios de ansiedad, que iban cada vez a más. Vale. Estas molestias oculares no obedecían a nada orgánico, evidentemente se exploró, era un tema puramente funcional. Persisten las fluctuaciones de visión y la diplopía ya empieza a ser intermitente de una forma más frecuente. Esta mujer encuentra un trabajo porque también tenía problemas laborales, parece que se estabiliza un poquito de su situación y vemos una mejoría de su cuadro y eso dura muy poquito, de repente se agudiza la diplopia porque ese estrabismo se hace permanente y de un gran ángulo, de unos 30 grados, que es realmente un ojo casi en la nariz, y al final hay que decirse por la cirugía de estrabismo porque no había manera de cambiar esa situación. En diciembre de 2016 ya la tenemos en ortoforia, es decir, con los ojos rectos, sin diplopia y sin ningún tipo de molestia ocular.
solo empiezan un poquito los dolores de cabeza, el ojo seco y avanzan las cataratas. La última visita, que fue en julio de este año, la encontramos muy bien, tanto de las cefaleas como de la agudeza visual. Había recuperado su agudeza visual de base y el campo visual se mantenía estable. Bueno, una vez más, el diagnóstico, pues tenemos una persona realmente con una falta de éter, como la anterior. Son casos muy similares, lo que pasa que en estadios un poco diferentes. Volvemos a tener el bloqueo a nivel aire, a nivel fuego, agua y tierra también. Volvemos a estar en esa predominancia del sistema del simpático, de rayas, y un aislamiento realmente de la vida, ¿no? Donde no encontramos la forma de relacionarnos. El diagnóstico en este caso sí que será igual que el de antes, es un fuego de hígado que asciende, que acabará provocando ese fuego de corazón, o sea, y la insuficiencia de bazo una vez más. Es que el diagnóstico era idéntico para las dos, lo que pasa que en fases diferentes. Y la interpretación de los síntomas visuales, pues tendríamos una retinocoroidosis miópica, como os he explicado, una atrofia de retina, debido a que nos orienta hacia una debilidad de la retina. De nuevo las cataratas, esa mineralización, esa petrificación del cristalino. La endotropia, que es esa desviación de los ojos hacia adentro, nos habla de un predominio de las fuerzas centrípetas en el organismo. El espasmo de acomodación es una contractura del músculo ciliar y de los músculos que llevan a la convergencia. Otra vez estamos en el cierre, la visión lejana empeora, la visión cercana mejora. El desprendimiento de vitrio también es una contractura de nuevo del humor vítreo, y la depresión del campo visual es una pérdida de sensibilidad a la luz, que puede ser general o localizada, en este caso más bien general. Un apagamiento de la percepción lumínica. Bien, entonces, viendo todo esto, vamos a ver cómo yo, desde un cuadro oftalmológico y una interpretación en relación a la medicina antroposófica, llego a unas conclusiones más bien holísticas de esa persona, y que veréis que se parecen mucho las conclusiones a las que llega Silvia desde la medicina tradicional china o la terapia de polaridad. Bueno, desde la terapia polaridad hemos hablado del elemento fuego. Recordemos la tríada de fuego, la tríada fetal, que el doctor Stone nos describió, las tríadas relacionadas con los elementos y los signos del zodíaco, y en este caso hablaremos de la tríada de fuego, que tiene su polo positivo en la cabeza, concretamente los ojos. Hablamos de Aries, Aries, el carnero que embiste. El otro día lo vimos en clase con la gente que estaba. Luego tendremos Leo, que será plexo solar, la digestión, el fuego digestivo, la asimilación, el gran transformador. Y luego tendremos Sagitario, que será el que nos dará el arquero, y la flecha, el que nos dará el impulso para el camino, ¿no? De alguna manera, la parte de fuego, esos ojos, van a ser los grandes luceros que van a iluminar nuestro movimiento en la vida. Son los que nos van a dar una dirección. Ese fuego es el que realmente, y luego, ¿qué decir? El fuego, no sé si ayer se dijo, es el inicio, ¿no? Es el inicio de toda energía. Todo empieza con esa energía vital, es un fuego que impulsa. Es evidente que el aire rige el movimiento, pero el que realmente lo permite es el fuego, ¿no? Entonces, vemos que en estas pacientes de las que hemos hablado,
pues realmente ese elemento fuego en una, no es tan evidente, el tema de Leo, pero podríamos decir que son personas donde esta tríada no está compensada y el fuego se concentra sobre todo en la parte superior. Es un caso muy claro para los polaristas, ¿sí? Bueno, aquí tenemos la imagen del principio de fuego, que también vimos en clase hace poco, donde nos describe el recorrido y, cómo no, pasando por ese centro de fuego que es el ombligo. Muy importante ese fuego que nos permite abrirnos a la vida, ¿no? Entonces, realmente nuestra experiencia con nuestro entorno, sabemos que somos seres polares, somos energía en una eterna pulsación. Estamos en nuestro centro, desde nuestro centro salimos a la vida, tenemos una experiencia, la viviremos de una forma o de otra, toparemos con lo que llamamos, bueno, ahora os lo diré, vivimos la vida, tenemos nuestra experiencia y volvemos a nuestro centro sattva. Estamos en sattva, en el neutro. ¿Qué es lo que nos permite salir a la vida y abrirnos? Rayas. Toparemos con tamas y regresaremos a la fuente, al núcleo, a sattva. Es evidente que si esta experiencia, cuando nos encontramos con tamas, no es agradable, cuando volvamos a sattva, la información que vamos a traer, nuestra vivencia de la vida, si no hemos digerido todas esas vivencias que acabamos de pasar, eso se irá acumulando. ¿Y dónde se irá acumulando? El doctor Stone nos habla concretamente de esta zona y nos habla del duodeno y de la vesícula biliar y el conducto biliar que vierte sus líquidos en el duodeno, como sede emocional de la ira, del resentimiento, de los celos, todas esas emociones que normalmente nos cuesta vivirlas y reconocerlas, ¿no? Entonces, bueno, fijaros que hemos hablado desde medicina china de estas personas y hablábamos de fuego, que luego veremos. Estamos hablando de hígado, de vesícula biliar. Y puedes pasar la siguiente. Y luego que decir que ayer Fernando habló de ello, el óvalo de fuego, ¿no? Bueno, estos serían los óvalos, las zonas de transición, que tenemos aquí los diferentes diafragmas, pero podríamos decir que estas personas viven aquí con su gran cinturón. ¿De acuerdo? Entonces, en medicina tradicional china que tenemos, los ojos son la ventana del hígado. El hígado se abre al exterior a través de los ojos. ¿Qué funciones tiene el hígado desde la medicina tradicional china? Almacena la sangre y regula el volumen de sangre en el cuerpo, regula la cantidad de chi. Es el que va a distribuir esa energía en nuestro cuerpo. Luego, controla los tendones y, importante, alberga el alma etérea. Si uno tiene un fuego enfocado, podrá tener un proyecto de vida a llevar a cabo. Si no es así, nuestra vida se tambaleará y difícilmente seremos capaces de llevar a cabo un proyecto, sea un proyecto de vida o un proyectito concreto. ¿Qué ocurre? Que tenemos ese hígado que se enciende, tenemos un fuego de hígado que va a ascender hacia el polo superior. Este hígado lo que va a hacer va a ser consumir los líquidos de nuestro organismo, nos va a dejar secos, y eso lo vamos a ver de muchas maneras. Aquí no he hablado de la lengua
porque si no era demasiada información, pero son personas realmente que muestran una sequedad importante, también a nivel de piel, de conjuntivas, etc. Eso acaba debilitando el riñón y nuestra esencia de riñón, que será como el núcleo de esa energía de riñón. Y bueno, y realmente ese proceso nos va a llevar a unas disfunciones oculares ya cronificadas. Bueno, la insuficiencia de riñón pues puede llevar evidentemente a una debilidad de la vista y la sequedad ocular que ya os he dicho. Pero luego, ¿cuál es el otro órgano que también está aquí? Cuando en medicina china hablamos de órganos, y esto no lo he dicho, se habla también como en polaridad, o sea, hablas de energía de este órgano, energía relacionada con este órgano, porque esa energía se va a mover de una forma determinada y con unas características. Lo que todos sabemos son las funciones del corazón a nivel general, que están incluidas, y algo muy importante en medicina china es que el corazón es el trono de la mente. Si el corazón no está tranquilo, la mente no lo va a estar. Y si tenemos un corazón afectado por el fuego, ¿cómo va a estar nuestra mente? Quemándose, ¿no? Es así, o sea, lo podemos describir así de sencillo, pero pensemos, es una mente muy alterada. Y realmente, pues como el fuego de hígado que asciende afecta al corazón y afecta a nuestra mente. Pasa. Esto es como el círculo, ya lo habéis visto muchas veces, ¿no? De generación y luego de relación, pero aquí veréis cómo el hígado, la vesícula biliar, van a alimentar a corazón, intestino delgado y a bazo. Si esto está alterado, ¿cuáles van a ser los órganos que se van a alterar inmediatamente? Sobre todo corazón, intestino delgado también, pero aquí estamos más centrados en corazón y bazo. ¿Y qué pasa con los riñones? En medicina china siempre hablamos de que es el círculo de creación, este es el hijo de este, y esta es la madre de este. Si el hijo tiene problemas, la madre va a tener problemas. Y nos podemos ir hasta la abuela, ¿de acuerdo? Es así, y se describe de esta forma. Entonces, pasamos. Bueno, entonces ahora yo os voy a poner unas pinceladas de lo que es la medicina antroposófica, para no extenderme. La medicina antroposófica se basa en la idea del arquetipo de Goethe. Este arquetipo sería una forma ideal en la que todos los cuerpos constituyentes están en perfecto equilibrio. Esto en la naturaleza no existe, por eso es una idea. Entonces, basándonos en esta idea, en lo que es el ser humano, se describen 4 cuerpos constitutivos que viven juntos, se relacionan y en los que se tienen lugar unos procesos, ¿de acuerdo? Los 4 cuerpos constitutivos, empezaríamos por el cuerpo físico, que es esa parte nuestra más mineral, es lo que queda de nosotros después de la muerte, es ponderable, es medible, y está totalmente sometido a las leyes de la gravedad. Este cuerpo mineral es donde tienen lugar todas las leyes de la física y de la química que conocemos de los cuerpos inertes. Los ensayos en los laboratorios con esas materias sin vida. Cuando este cuerpo mineral es impregnado por el elemento agua, adquiere movilidad. El agua es la que permite que el elemento mineral pueda moverse, porque le da la capacidad de circular y además de oponerse a las leyes de la gravedad. Y eso es lo que vemos en las plantas.
Entonces, esa fuerza vital que impregna el mundo mineral y la planta que va creciendo, va creciendo, va creciendo, crecería de forma indefinida si no se le opusiera una fuerza que viene desde arriba. Esa es la fuerza cósmica. Entonces, por eso hablamos del cuerpo o del organismo astral, viene de los astros. Esa fuerza se opone al crecimiento de la planta y ¿qué hace? La frena, la moldea, la seca y cuando ese cuerpo vital incluye ese aire, ese cuerpo astral dentro, en nuestro organismo eso es lo que da origen a los órganos. Por eso los órganos están relacionados con los planetas. Cada órgano tiene un planeta desde el punto de vista energético, de significado energético que le rige. Tenemos que darnos un poco de prisa. Y todo esto, ¿quién lo organiza? Pues un director de orquesta que es el yo. ¿De acuerdo? Los procesos sería una balanza. Tendríamos unos procesos en los que hay esa tendencia al enfriamiento, al endurecimiento, a las fuerzas centrípetas, a la inmovilidad y se asienta en el sistema nervioso neurosensorial. Para pensar tenemos que estar quietos y con un poquito de frío. En el otro extremo tendríamos el sistema metabólico motor, que es el productor de calor, las fuerzas centrífugas, el movimiento, es el que diluye, es el que elimina. Y en medio el sistema rítmico, es el que permite que los dos sistemas se equilibren y funcionen de una forma correcta. Bien, entonces, en medicina antroposófica la enfermedad no existe como tal, sino que hablamos de una dislocación de los procesos. Es decir, que hay un proceso que es natural, que se está produciendo en un lugar que no le corresponde. ¿De acuerdo? Esa manifestación va a depender de la idiosincrasia de cada individuo, de las circunstancias en las que se encuentre. Y lo primero, claro, que vamos a ver es una pérdida del ritmo, es decir, una predominancia de uno de los procesos en un lugar del organismo. Y los cuerpos constitutivos originan procesos, es lo que os he dicho. Vamos a pasar porque esto vamos a ir más rápido. ¿Vale? Entonces, el predominio del proceso sal es lo que nos va a dar esas enfermedades relacionadas con la esclerosis y con la neurastenia. Y el predominio de los procesos sulfur van a dar lugar a las inflamaciones y a las histerias como dos grandes, grupos. ¿Vale? Y entonces, ¿qué vamos a tener sobre todo en una persona? Pues vamos a tener un yo débil, incapaz de dirigir y de orquestar esa organización. En estas personas vamos a encontrar un cuerpo anímico muy potente. Es unas personas que están conducidas a esos procesos esclerosantes de enfriamiento, de concreción, de tumoración, muchas acaban en tumoraciones, y el sistema rítmico es incapaz de mantener ese equilibrio y el sistema etérico no tiene espacio para poder recuperar, regenerar a ese organismo. Ahí viene el agotamiento vital de esas personas. Estos son ejemplos de los dos grupos, los podemos pasar. Y ahora voy yo. Y esto es un poco lo que ella os acaba de explicar, pero la gente de polaridad lo conocéis, es el ciclo hacia la enfermedad y hacia la salud, ¿no? Desde el elemento éter, aire, ayer Fernando lo apuntó, y dentro de ese ciclo podríamos decir que cuando desde la emoción a la falta de expresión de la emoción, cuando ya se puede producir la inflamación, la lucha porque esa emoción se pueda manifestar, ahí ya tenemos un proceso de inflamación en el cuerpo, entraremos ya en fase agua, ya empezamos a entramos ya en procesos crónicos, y finalmente ese proceso crónico llegará a la fase tierra, donde podrá empezar la necrosis. Entonces, en las pacientes que hemos tratado, podríamos decir que la más joven,
la encontraremos entre la fase fuego y agua, y la mayor entre la fase agua y fase tierra. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la estrategia de tratamiento ante personas como las que hemos descrito? Primero, la creación de un espacio para permitir la expresión del verdadero ser de esa persona. Si no creamos un espacio, difícilmente algo puede ocurrir, ¿no? Y esa persona va a poder empezar a descansar. Tú. Bien. En medicina antroposófica tendríamos que, por un lado, intentar desanclar ese cuerpo astral del órgano en el que está anclado de forma exagerada, y eso se puede hacer tanto intentando debilitar ese cuerpo astral ahí, o sea, haciendo que se retire a donde le toca estar, o fortaleciendo obviamente el organismo de vida. Claro, en segundo lugar, que en realidad esto es simultáneo cuando trabajas con una persona, ¿qué tendremos que hacer? Pues buscar la armonía, el equilibrio entre los tres gunas, entre sattva, rajas y tamas. Y para mí sería recuperar el ritmo, obviamente, el ritmo vital, que no es entrar en la rutina. El ritmo no es rutina, no es equivalente, son cosas diferentes. Luego entraríamos ya en la recuperación de los propios recursos de la persona, porque tenerlos los tiene, pero no se pueden manifestar. Y la última ya. Y la creación de unas pautas de vida saludable, para que esa persona pues, pueda estar en la vida y realizar un proyecto de vida. Que para mí eso es lo que fortalecerá ese yo y le permitirá dirigir su organismo y su vida de forma conveniente. Entonces, evidentemente, eso se acompañará, por un lado, pues, bueno, puede ser de fitoterapia, de otras formas de acompañamiento, alimentación adecuada y, muy importante, facilitar a la persona herramientas que le permitan tener espacios de quietud. Muy importante. Pasamos. Sí. Vale, la anterior. Vale. Entonces, bueno, las conclusiones de todo esto es que las personas que viven en permanente estado de alerta llegan a un agotamiento profundo en el que ya no hay espacio para la lucha. En relación a los tres gunas, ya os lo hemos dicho, observamos pues, un claro predominio de rajas y evidentemente del sistema nervioso simpático, con un principio de fuego, energía vital muy, muy alterado. Entonces esto conduce a una alteración de los otros principios que serán el de aire y el de agua. Ya te toca a ti. Sí. En medicina tradicional china ya hemos visto que están implicadas las energías principalmente de hígado, corazón y riñón. Y ahora tú. Entonces, en la sociedad occidental en la que vivimos actualmente se prima lo que es la actividad intelectual y esta población vive con ese predominio neurosensorial de captación continua de estímulos ya desde la más tierna infancia. Mientras que hay niños de meses que ya están delante de un ordenador y tecleando el instrumento. Entonces, este desplazamiento de la energía vital hacia el polo cefálico conduce a este predominio de los procesos escleróticos de inmovilidad, de sedentarismo en el que estamos viviendo, todo esto que hemos comentado antes. Entonces queda muy poco espacio para toda esa energía regeneradora que nos trae el movimiento, el calor, el organismo vital. Entonces, estas dos pacientes que hemos mostrado son el ejemplo de una circunstancia cada vez más extendida en nuestra población
Los que vivimos en el medio médico estamos asistiendo a la aparición de enfermedades degenerativas y de tumoraciones en edades cada vez más tempranas. Antes era impensable un cáncer de páncreas en una persona joven, era un cáncer, o el de colon, eran cánceres de gente mayor, y lo estamos viendo en gente muy joven. El tema de las cataratas, que a veces estamos operando gente más joven de cataratas. Y bueno, pues es un ejemplo del mundo en el que nos ha tocado vivir. Bueno, y para acabar tenemos dos frases, una de Randolph Stone, como no: la salud no es solo una cuestión de bienestar físico, sino el resultado de que el alma encuentre una libre expresión a través de la mente y el cuerpo de cada individuo. Y según Rudolf Steiner, el creador de la medicina antroposófica, el interior del ojo es como un espacio estelar iluminado, y la luz no penetra en el cerebro, sino que la luz la sentimos con el alma. Ya pues, siguiente. Y muchas gracias.